Mi papá era mi acosador. ¿Qué onda, chismosientos? Hoy les traigo un nuevo video, así que comencemos. Chismesazo. Actualmente tengo 23 años. Todo esto empezó cuando yo tenía 20. Era pandemia y las cosas eran muy complicadas. Pero debo explicarte desde un poquito más atrás. Cuando yo tenía aproximadamente entre 17 y 18 años, sufrí de mucho bullying en la escuela. Entré a la universidad, pero no tenía la ropa que los demás chicos usaban, no tenían comportamiento de los chicos de mi edad. Yo era más aniñada, así es como me decían ellos. Yo sentía que iba bien para mi edad, no me portaba como una niña, pero no me gustaba fumar, no me gustaba tomar, no me gustaba ir de fiesta. Prefería estar leyendo, dedicarme a los estudios, pero para ellos eso era ser infantil y ser aniñada. Así que me hicieron mucho bullying, sufrí demasiado y llegué a deprimirme por esto. Llegué incluso a querer quitarme la vida por toda esta situación tan complicada. Todo este maltrato me acercó más a mi papá. Antes de eso, mi papá y yo teníamos una relación terrible, pero realmente terrible. Y cuando empezó a suceder esta situación, yo me empecé a acercar más a él me cuidaba más, me mimaba más y tuvimos una relación bastante, pero bastante bonita. Después llega pandemia y yo estaba feliz, encantada de ya no tener que estar en la escuela, de ya no tener que estar con mis compañeros, solamente los veía por videollamada, así que no tenían tiempo de molestarme porque los maestros siempre estaban ahí, no era como que eran clases intermedias, no era como que había un espacio, no, simplemente solamente los veía para clases literalmente. Y todo esto comenzó a acercarme más a otras cosas, me empezó a gustar más volver a leer, tenía más tiempo, me encantó empezar a publicar cosas en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, sobre todo en TikTok. La verdad es que yo estaba emocionada de ver cómo mis cuentas comenzaron a crecer y estaba muy feliz y le estaba dedicando demasiado tiempo a esto, por lo que ya no le dedicaba tanto tiempo a mi padre. La verdad es que estábamos 24/7 juntos y yo me seguía llevando muy bien con él, me seguía acercando a él, seguía yendo a que me diera mimos, pero ya no era lo mismo, porque como ya no me hacían bullying, pues él ya no tenía que verme llorar, ni tenía que consolarme todo el tiempo, ni se quedaba a dormir conmigo en mi cama, porque pues ya no era necesario, yo ya no tenía ese sentimiento y él ya no se acercaba tanto. O sea, si él hubiera querido irse a dormir conmigo, no pasa nada, porque era una relación muy bonita que él y yo teníamos. Pero él simplemente pensó que ya no era necesario y lo dio por alto. Pero esto le empezó a afectar a la larga, él se empezó a sentir muy triste, pensaba que yo ya no lo quería, se acercaba conmigo, me decía que qué estaba pasando, que las redes sociales me estaban alejando de él y yo le dije que no, que yo lo seguía amando igual, pero simplemente él ya no se me acercaba tanto, que yo ya no necesitaba los mimos por el maltrato, pero que seguía necesitando mimos simplemente porque es mi papá y soy su hija y lo necesito. Pero él no lo entendía. Para él, si yo no sufría, entonces no era necesario que me diera cariño y entonces ya no podíamos tener esta relación que tanto nos gustaba. Así que el usuario, como él se hacía llamar, hizo que me acercara de nuevo a mi papá, como cuando estos chicos me bulleaban. Hizo que otra vez se quedara durmiendo conmigo hasta tarde, hizo que otra vez me hiciera mimos. Nuestra relación volvió a ser bastante bonita. Mi papá se veía bastante contento y yo estaba deprimida, estaba triste, no entendía por qué esta persona, este sujeto, esta mujer, quien fuera, por qué me tenía tanto odio. Yo no estaba haciendo absolutamente nada malo, al contrario, subía videos de recetas, subía videos de apoyo emocional, de mi experiencia con muchas situaciones. No había nada por lo que él me pudiera decir que yo era fea, que era horrible, que era gorda, que la gente se iba a dar cuenta de lo terrible persona que yo era, porque nada de eso era verdad. O sea, como yo me mostraba en redes es como era yo en verdad o como soy realmente, porque sigo subiendo contenido, gracias a Dios. Actualmente tengo millones de seguidores. Entonces, yo no entendía por qué esta persona me tenía tanto odio. Y entonces, un día, estaba con mi papá, él me estaba haciendo mimos y se quedó dormido primero él que yo. Y vi que comenzó a recibir muchas notificaciones, muchos mensajes, lo cual me sacó de onda porque sonaba como a TikTok. Y yo dije, mi papá no tiene esa plataforma. Entonces me meto, reviso y cuando entro está el usuario. Mi papá, el hombre que me amaba, que me mimaba y que me cuidaba, que se quedaba durmiendo conmigo hasta tarde por el acoso que recibía,
era la misma persona que me lo hacía. Yo no podía creerlo. Comencé a ver sus mensajes y todos los mensajes eran de odio hacia mí con otras personas, poniéndose de acuerdo para que me mandaran miles y miles de mensajes y miles de comentarios y yo no podía creerlo. El usuario ya tenía más de 20,000 seguidores. Personas que me odiaban, que me detestaban. Mensajeaba con ellos y se ponían de acuerdo y el usuario era mi papá. Mi mundo se me cayó, se me vino encima, no sabía qué hacer. En ese momento dejé el teléfono abierto en TikTok para que él se diera cuenta de que yo ya me había enterado. Me levanté, comencé a hacer mi maleta, yo ya era mayor de edad, ya no tenía nada que hacer ahí. Le llamé a una amiga y le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito salirme de mi casa, está pasando algo bastante extraño y no puedo seguir aquí. Ella, a pesar de que era pandemia, gracias a Dios, me abrió las puertas de su casa. Me fui, para este momento yo ya ganaba de TikTok. Yo ya ganaba de mi contenido, o sea, vivo en un país en el que se puede monetizar, entonces gracias a Dios yo ya estaba generando ganancias y ya podía irme a rentar una habitación, pero en ese momento pues simplemente no se podía. Comencé a pagarle renta a mi amiga, comencé a vivir ahí y mi papá me manda un mensaje como a las 2 semanas y me dice, ya sé por qué te fuiste de la casa, me apena mucho la situación, necesitamos hablar, por favor perdóname, no sabes el dolor que siento, es que yo te quería conmigo, te necesitaba conmigo y sentía que la única forma de unirme contigo era que alguien te molestara y ya no había nadie y entonces una cosa llevó a la otra, la cosa se salió de control y ya no supe más qué más hacer más que seguir con la farsa. Yo le dije, ¿sabes qué? No tengo nada que hablar contigo, no quiero volver a saber nada de ti, ya no eres mi papá, no estás en mi vida porque nunca voy a poder perdonar la traición que me hiciste. Viste cómo lloraba, cómo sufría, cómo me desgarraba toda la situación y tú aún así decidiste seguir con eso. No tenías que decirme, no tenías que decirme que eras tú, pero sí podías pararlo. Tenías con qué pararlo y aún así no lo paraste y no te importó mi sufrimiento. Así fue pasando el tiempo, mis hermanos me empezaron a mandar mensajes de que por qué no le contestaba a papá, de que tenía que entenderlo, de que pobrecito, de que no era justo que yo me fuera así nada más. Mi papá se enferma de COVID, se pone muy grave y entonces mis hermanos me dicen, tienes que venir a hablar con papá porque está muy grave, necesita verte. Y yo les dije que no iba a hablar con él. Y yo les dije que no iba a hablar con él, que qué pena que estuviera enfermo, que yo lo amaba con todo mi corazón, pero que no podía estar cerca de él, no podía volverlo a ver a los ojos. Ellos me dijeron que era una tontería por lo que yo me fui. Y yo les dije que cómo iba a ser una tontería que mi papá me acosara con una cuenta de más de 20,000 seguidores. Mi hermano se quedó callado al otro lado de la línea y me dijo, ¿qué dijiste? Y yo, ¿cómo va a ser una estupidez que me haya ido porque mi papá me acosó con una cuenta de más de 20,000 seguidores? Mi hermano me dijo, no te estoy entendiendo nada, papá me dijo que te fuiste porque él se comió algo tuyo que estaba en el refri, un pastel, no sé, algo así. Yo le dije, no, papá es el usuario que me acusó durante meses, que me hizo sufrir, que me hizo sentir mal, él es el que estaba detrás de esa página. Mi papá salió adelante de su enfermedad, gracias a Dios. Actualmente está bien, me sigue buscando, yo no quiero saber nada de él. Mis hermanos ya me perdonaron porque entienden de dónde va la situación. Aún así piensan que es un poco exagerado de mi parte y que debo de superarlo, pero me entienden y me han dejado seguir con mi vida tranquila. No me buscan, no hablamos, no estamos en contacto, pero cuando necesito algo ahí están o cuando necesitan algo ahí estoy. Mi mamá está completamente de acuerdo conmigo, si bien mi mamá y mi papá están divorciados desde hace años, pero han tenido una buena relación porque mi papá siempre ha sido un buen hombre y entonces... Si bien mi mamá entiende por dónde iba mi papá y por qué quería hacer eso, pues también entiende que yo soy su hija y que soy lo más importante y que mi papá hizo mal. Así que después de mucho tiempo dejé de recibir acoso del usuario. Mis redes sociales están llenas de puro amor desde que el usuario, mi padre, se fue. Nadie más volvió a molestarme y estoy bastante feliz con la decisión que tomé porque creo que no importa quién sea la persona que te está molestando, nunca tienes que dejarlo pasar, aún así sea un familiar. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que estas historias no son mías, son de seguidores o de personas de internet. Si tú que estás viendo este videito quieres mandarme tu historia, me la puedes mandar al correo electrónico que está aquí abajito en la cajita de información y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.